Estamos de vuelta con Giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento para conversar sobre, bueno, un tema que yo creo que a muchos les debe estar haciendo ruido, sobre todo aquellos que provienen de países o de regímenes comunistas, ¿no? De extrema izquierda de Latinoamérica. Y bueno, de todo el mundo, pero de Latinoamérica específicamente, creo que en carne propia hemos sufrido estos estragos en tiempos más recientes. Y para ello he invitado a Franklin Camargo, él es panelista de Univisión. Bienvenido, Franklin, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Muy bien, un placer estar aquí contigo una vez más. No, muchas gracias a ti por haber aceptado esto. Y bueno, le voy a dar un poco de background a la audiencia, ¿no? Porque últimamente la Panelista de derecha, por cierto. panelista de derecha, que quede claro, que quede claro. Sí. Exacto, sí, no, no vayan a creer que él es de izquierda. Pero esto surge por un debate, una discusión, ¿no? Que estábamos teniendo privado. Y vamos a entrar ya en ese tema, pero antes quiero que hablemos un poco de lo que quizás tengamos en común, Franklin. Y es el tema de la ideología, no de la persona. ¿Tú crees que Estados Unidos está exento de caer en las garras de una izquierda radical, comunismo, socialismo del siglo XXI o cualquier otro nombre, o no? Y en caso de la respuesta que sea, ¿por qué? No, creo que no está extenso y no creo que haya un país que no esté vulnerable a una izquierda radical. Es evidente que Estados Unidos, por sus instituciones, constitución, tradición, esa, incluso Alexis de Tocqueville, el filósofo francés, cuando llega a Estados Unidos dice, ese espíritu industrial que existe en los Estados Unidos es evidente, pero aunque lo haga más difícil, no lo hace imposible. Estados Unidos, como cualquier otra nación, es vulnerable a la izquierda. Ok, ya habiendo aclarado eso, yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que no es, sería irresponsable decir, no, en los Estados Unidos no va a pasar. Esa frase me parece muy irresponsable. Venezuela no era Cuba, es importante recordarnos de eso, ¿no? Estados Unidos no es Venezuela, ni es Cuba. Entonces, creo que es importante aclarar ese punto. Pero ahora bien, el tema central de la discusión que tú y yo tuvimos es que justamente tú ves a Ocasio Cortés como una amenaza, a Ocasio Cortés, como una amenaza para, bueno, la estabilidad política de este país, para los Estados Unidos en términos generales. Y yo te dije, yo no creo que ella sea una amenaza, no por sus ideas son un asco y sus ideas son una amenaza, pero ella como persona no. ¿Por qué a ti te parece que hay que tomar en serio a Ocasio Cortés? Mira, a Alexandria Ocasio-Cortez no solo hay que tomarla en serio, sino muy en serio. Es la política, la figura política pública más relevante en Estados Unidos y por supuesto, como tú bien lo mencionabas, sus ideas entonces la convierten en la más peligrosa. Y quiero empezar por ese punto porque no hay que menospreciarlo. Yo entiendo que en este vamos a coincidir. Pero Alexandria Ocasio-Cortez no es cualquiera, no es cualquier socialista. Y ni siquiera hablo de lo radical que es con sus ideas, sino que, algo muy importante, a ella no la avergüenza ser radical. Que esto es un punto importante. Hay demócratas que pueden incluso estar de acuerdo en el 60, 70, 80% de las cosas con AOC, pero te dirán, no, yo no soy socialista, yo soy un demócrata, yo soy una persona de centro izquierda, yo soy moderada. No, Alexandria Ocasio-Cortez, una persona abiertamente de izquierda, te dice sin pena que ella está a favor del socialismo, admira a personas como Lula, condena movimientos de derecha en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Y esto no hay que quitarle peso, porque ella transmite, y por eso es que tiene tanta efectividad con sus ideas, especialmente en los jóvenes, una moralidad de izquierda. Ella cree que hay una grave crisis climática, el mundo se va a acabar en 10 años, hay que hacer hasta lo imposible para solucionarlo. Ahí tienes el Green New Deal. Está en contra de las armas, ella quiere banearlas, nada de medias tintas, nada de negociaciones. Y esto es una de las cosas que la hace más peligrosa, porque ella no está dispuesta a acciones moderadas. Ella quiere el socialismo real, lo que significaría nacionalización de algunas empresas o algunos sectores económicos. Y esto es un punto importante. Pero un segundo punto es que Alexandria Ocasio-Cortez tiene un discurso muy hábil. Ella puede ser, y lo es, mediática y aprovecha cada oportunidad para divulgar un mensaje político y especialmente para llegar a los jóvenes. A los jóvenes que no van a estar leyendo a Marx o que quizá no estén leyendo los fallos de la China de Mao Zedong y la hambruna, pero ella va a un evento tan conocido como el Met Gala y se pone un vestido que dice Tax the Rich.
Y algunas personas pueden subestimarlo, en la derecha nos reímos, pero tiene a todos los medios de comunicación, a los jóvenes, a los influencers, a Hollywood, hablando de ella y de un tema político y además vendiendo una idea socialista. Entonces ella tiene la capacidad de estar en las pantallas. Y otro punto para, obviamente, hacer la conversación lo más dinámica posible. Alexandria Ocasio-Cortez no solamente es una persona joven, es que tiene tan solo 4 años en la Cámara de Representantes. Eso es nada. Ella llega en el año 2018 y una vez llega, agarra un poderío y un liderazgo importante, es probablemente de las congresistas y las figuras políticas indudablemente más famosas en Estados Unidos. Siendo joven y teniendo tan solo 4 años en el Congreso, que eso no se nos olvide. ¿Y qué ha logrado? Ha logrado, por ejemplo, cuando ella llega al Congreso, no había ningún congresista suscrito al Partido Socialista Democrático de Estados Unidos, al DSA, que no es lo mismo al Partido Demócrata, que las personas lo sepan. Es una plataforma, no es un partido convencional, pero sí es una plataforma que hace respaldos políticos, le da plataforma a algunas personas, manejan fondos, etcétera. Cuando ella llega no había ninguna persona del Congreso asociada al DSA. Actualmente hay 5 en la Cámara de Representantes. Hay más de 50 en las legislaturas locales. Hay personas como, por ejemplo, congresista de Orlando, creo que específicamente de Orange County, Maxwell Frost, que es de izquierda radical, y dice abiertamente, el primer congresista de Generación Z, por cierto, dice abiertamente, yo me inspiré en AOC, y si AOC no fuese congresista, probablemente yo tampoco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto último para finalizar ya esta primera parte? AOC desde ya ha influenciado con sus ideas a jóvenes que no solamente se están quedando en me gusta ella y me gustan sus ideas, sino que están haciendo política. No estoy diciendo con esto que ellos sí mañana se presenten en unas elecciones presidenciales y las ganan. Yo creo que actualmente es evidente que no. Pero sí ha promovido sus ideas, ha dado de qué hablar, ha llevado su imagen y a sus ideas a cualquier esfera de discusión política y ha influenciado a líderes, a legisladores, a jóvenes a hacer política y ejercer cargos públicos. Y eso se traduce en políticas, se traduce en discusiones, se traduce en todo y es un peligro. Por eso yo creo que AOC es una amenaza y creo que uno de los grandes errores de la derecha es subestimarlo. Nos reímos de ella, hacemos memes y ya, ¿no? Creo que los memes están muy bien y reírse de ella está bien porque ella da risa muchas veces, pero sí es un peligro. Ok, fíjate que mencionabas que ella es una de los líderes, o dijiste la más relevante, la política más relevante de Estados Unidos. De las más relevantes. Si es la más relevante, me corrijo, pero la pondría sin duda alguna en el top 10. ¿En qué te basas tú para eso? ¿En la cobertura que recibe o...? En la cobertura que recibe, en el engagement, en la influencia que tiene en ciertas bases demográficas. Ok. Fíjate algo, porque tú estás hablando de una parte en la que yo también estuve muy de acuerdo contigo cuando hablamos en privado, que es que ella es muy buena en marketing, y yo te lo dije, la señora es tan buena en marketing que le hace creer a gente inteligente como tú que ella realmente es una política muy hábil. Yo no la veo como una política muy hábil, la veo como una persona que aprovechó una circunstancia, digamos, esa circunstancia la logró aprovechar, ¿no? Porque, bueno, tenía un incumbente, de hecho, ni ella misma pensó que iba a ganar. Empecemos por ahí, ni ella misma pensó que iba a ganar. ¿Te acuerdas de su cara de sorpresa cuando ganó? Es decir, una circunstancia, los planetas se alinearon, ella llegó allí y bueno, se ha mantenido como una figura relevante en los medios de comunicación. En la política como tal, a mí no me parece que haya hecho tantos cambios. Pero antes de entrar en esa materia, quiero hablarte un poco del marketing, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, lo que hizo en la Met Gala con ese vestido que todos vimos de Tax the Rich, ¿no? Hay una congresista del Partido Republicano, me atrevo a decir que podría ser incluso la contraparte, llamada Lauren Boebert, tú sabes quién es, del estado de Colorado, que al igual que Ocasio-Cortez, su marketing es muy bueno y se ha vuelto una figura, también tiene creo que nada más 4 años en el Congreso. Pero no puedes equiparar el liderazgo de Lauren Boebert, que yo coincido con ella en muchas cosas, en otras no, con lo que genera AOC. Lauren Boebert genera muchísimo engagement, genera muchísimo odio en la izquierda y genera muchísimos aplausos en la derecha. Me atrevo a decir que es el equivalente, Franklin. Te lo pongo así, la audiencia que diga en los comentarios y sean honestos, estoy seguro que la inmensa mayoría sabrán quién es AOC, muchos ni siquiera sabrán quién es Lauren Boebert. La audiencia de Latinoamérica quizás.
Y esa es la Y eso cuestión. te dice mucho. AOC está llegando incluso a Latinoamérica. Bueno, te habla, pero eso no significa, eso no se traduce necesariamente en influencia acá en los Estados Unidos, que es el tema central de la cuestión. Yo creo que Lauren Boebert, de hecho, ella misma se puso el mismo vestido de Ocasio-Cortez y le puso Taxation Let's is go, Theft. Brandon. Ah, Let's Go Brandon fue. Let's Creo Go que fue Brandon. Let's Go, Sí, Brandon. fue Let's Go Brandon. Ahí mandó otro mensaje. Claro, un poco más político, un poco menos político y más a nivel personal, pero también consigue exactamente la misma cobertura con el mismo vestido, ¿no? Y teniendo unas ideas que para algunos son locas, al igual que Ocasio-Cortez, bueno, genera el mismo rechazo en el lado contrario, y dentro de las filas republicanas, Lauren Boebert se ha vuelto una especie de figura relevante, con la diferencia de que el circuito en donde gana Lauren Boebert es mucho más peleado que el circuito donde gana Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez se las puede echar al aire, como decimos nosotros, Sí. ¿no? Y ahí se va a quedar, bueno, por los siglos de los siglos, amén. Sí, yo no equiparía, yo de verdad no quisiera equiparar el mérito que tendrá Lauren Boebert y la influencia que tendrá en cierto sector con AOC. Yo creo que actualmente vas a cualquier universidad o incluso hablas con muchos jóvenes y la inmensa mayoría sabrá quién es AOC y qué tipo de ideas tiene. Si tú dices, ¿y cómo se traduce eso en legislación? ¿Cuántas de las ideas que ella tiene verdaderamente se están aplicando en políticas públicas? ¿Qué practicidad terminas teniendo? Y es que para una congresista que tiene tan solo 4 años, que esté construyendo un movimiento tal, poderoso, que nos tiene a ti y a mí en estos momentos conversando y discutiendo sobre ella, yo creo que, claro, por tu culpa. No por mi culpa. Bueno, quizás sea por mi culpa, porque yo sí la reconozco como una amenaza y yo sí creo que es una amenaza real. Y es una amenaza que se traduce en jóvenes que hoy se están metiendo en la política y están ganando elecciones y abiertamente dicen que es por la influencia que causaron en ella. Es el famoso squad del Partido Demócrata. Nace y surge principalmente con ello. Uno dirá, pero ¿qué influencia tienen si actualmente el Partido Demócrata está igual gobernado de alguna forma por una persona establishment como Joe Biden? Pero es que no estamos pensando necesariamente en las implicaciones que pueda tener en el mediano y largo plazo. Y hubo una de las últimas cosas que dije en el bloque anterior. Quizá no ganaría una elección presidencial hoy, que además tiene que ser mayor de 35 años para ganar, y creo que tiene 32 años Alexandra Ocasio-Cortez, no recuerdo su edad exacta en estos momentos. Pero a este ritmo, con esta relevancia, yo creo que AOC en unos próximos años puede escalar de ser congresista a ser senadora, a ser gobernadora y muy probablemente aspirar a una elección más allá. Pero lo más importante es que sus ideas se están forjando cierto sector del Partido Demócrata, pero sobre todo que está logrando una atracción ella ha creado un movimiento político. Ella ha creado un movimiento político que es indudable. Ahí es donde tengo las diferencias contigo. Este movimiento, que sí es una amenaza, del cual Ocasio-Cortez forma parte, no es líder de ese movimiento, lo inició un señor llamado Bernie Sanders en las primarias del año 2016, en donde hizo que el Partido Demócrata completo girara más a la izquierda y aceptara las ideas de gente como Ocasio-Cortez. No es algo que Ocasio-Cortez creó. Por eso es que digo que ella no es la amenaza son las ideas. La amenaza va a ser en el futuro a alguien que sí realmente sea hábil políticamente y no esta señora que a mi juicio realmente es buena en marketing. No pasa allí. Ella no ha logrado tener ningún éxito legislativo. De hecho, a diferencia de Bernie Sanders le dio el endorsement a Andrew Gillum acá en Florida, un swing state. Correcto. Andrew Gillum fue el que ganó la nominación en Florida. Y como él, muchos otros senadores y congresistas. Ocasio-Cortez, en las elecciones de medio término y en las elecciones de gobernadores y de alcaldes, a las personas que ella ha apoyado, es irrelevante su endorsement. No tiene realmente tanto peso. Entonces no tiene tanto peso como tú estás diciendo que tiene dentro del propio Partido Demócrata, Franklin. No, yo creo que sí tiene un peso. El caso de Bernie Sanders, además, estamos hablando de un político con más de 40 años de carrera. Así que me parece un poco odiosa la comparación porque es cierto. Pero es que tú estás diciendo que tú dijiste que Ocasio-Cortez es una de las figuras, por lo menos en el top 10 la pondrías. Si estuviese sí, en el top 10, dentro del Partido Demócrata, estaría por lo menos en el top 5, ¿no? Para colocar 5 demócratas y 5 republicanos, debe estar dentro del top 5. Entonces, los endorsements que ella haga deberían ganar las primarias y eso no es lo que estamos viendo. Podemos decir que no ha ganado algunas elecciones primarias, pero te mencioné el caso de un congresista que literalmente gana una elección y se mete en la política inspirado en ella. Hay otra llamada Christine González, por cierto, de
Colombia o de familia colombiana que gana una elección en una legislatura estatal de New York, que también ella se ha sentido influenciada por Alexandria Ocasio-Cortez. Y no hay que subestimar cómo el movimiento del DSA ha crecido últimamente y ha sido, yo creo, en parte en la figura por Alexandria Ocasio-Cortez. Cuando vemos cómo ha aumentado la popularidad del socialismo en los jóvenes, por supuesto que Bernie Sanders tiene un factor fundamental, pero ¿de verdad tú le quitarías peso y relevancia a lo que tiene Alexandria Ocasio-Cortez, que mañana sale en un show de drag queens, que personas que no les interesa la política van a consumir y ella logra venderles el socialismo a una persona que quizá ni siquiera se encuentra en un patrón electoral activo o en un partido político de forma fehaciente o férrea? Yo no subestimaría eso. Y Alexandria Ocasio-Cortez, la idea de que aparezca tan frecuentemente en los medios de comunicación, podemos creer que eso simplemente es de cajón y que no se traduce en impacto electoral, no se traduce en política real, pero le está hablando a personas y está utilizando una vitrina que ella misma se ha creado para conversar y para enviarle un mensaje a muchas personas. Y el mayor impacto que tiene Alexandria Ocasio-Cortez es en los jóvenes y en las personas que están empezando a hacer política recientemente, que suena cliché, son el futuro, pero sí, definitivamente lo son. Cuando Joe Biden, por ejemplo, ha gobernado mucho más de izquierda de lo que fue Barack Obama y el Partido Demócrata cada vez se inclina más a la izquierda. ¿Es por Alexandria Ocasio-Cortez? No necesariamente, pero Alexandria Ocasio-Cortez sí forma parte de ese movimiento político del cual yo creo que es la figura más relevante junto a Bernie Sanders, y si no es la figura más relevante junto a Bernie Sanders, ¿quién es? No sé, que está logrando eso. Y ella ha tenido la capacidad incluso de desarrollar eslogans políticos que son hábiles, aunque yo esté profundamente en contraposición. Tax the rich, por ejemplo, es uno de ellos. Eat the rich, defund the police. The Green New Deal, que uno dice, pero ¿dónde está el Green New Deal? ¿A dónde pasó el Green New Deal? El mero hecho de que se bata en la academia, en la política, que forme parte de la esfera pública y que se esté conversando y que se haya conversado por tantos años, dice mucho. Imagínate tú, y quiero cerrar con este ejemplo para dejarte hablar. Nosotros que nos inclinamos más a la derecha, una derecha libertaria, conservadora, como queramos decirlo, imagínate tú que un congresista libertario hubiese llegado hace 4 años al Congreso y haya impulsado una legislatura llamada, no sé, vamos a abolir la Reserva Federal, y que haya puesto a todos los medios de comunicación y toda la esfera política a hablar de abolir la Reserva Federal y sus pros y sus contras, y sus argumentos a favor y en contra, y que se vaya a generar un debate político, y que a su vez se esté generando, fíjate algo, un libertario, eslogans políticos que estén sonando, que estén vendiendo camisetas, que estén movilizando grupos. Tú trabajas en medios de comunicación y tú sabes que si tú lanzas algo, si es polémico, lo más probable es que te lo curan. La cuestión es cómo lo mantienes en el tiempo. Y el Green New Deal, como estás diciendo, eso ya está muerto. Eso ya no es algo que se habla. Eso no se discute en la discusión política ni en ningún medio de comunicación. Te demuestra que ella lo que sabe es justamente utilizar marketing. Vamos a lanzar algo. Ya se murió. Voy a lanzar otra cosa. Ya se murió. No ha sabido mantenerse en el tiempo, cosa que Bernie Sanders sí logró, y por eso insisto, esta señora, más allá del marketing, no va a lograr nada políticamente, al menos que eventualmente cambie la estrategia y bueno, de aquí a 10 años la asesoren mejor y digan la manera de moverse es esta. Hasta ahora ella lo que se ha convertido es en un producto, ¿no? Y lo ha dejado hasta allí. Y esta Ocasio-Cortez no es una amenaza para los Estados Unidos, de hecho es más amenaza para los demócratas, y te voy a explicar por qué. Porque sus ideas, si bien el Partido Demócrata se ha ido obviamente mucho más a la izquierda, y lo estábamos diciendo más temprano, tú mencionaste algo del cual ella, junto con el grupito que llaman el Squad, ¿no? Donde está Ilhan Omar y la señora Rashida Tlaib, creo que se llama, la otra. Y bueno, hay otros congresistas allí también. Lo han aplicado en algunas ciudades y tú dirías, wow, este movimiento está avanzando, porque evidentemente hace 10 años nadie hablaba de defund the police. Sin embargo, así como el Green New Deal, que apareció así, también lo han tenido que quitar con bastante rapidez, porque en las partes en donde lo aplicaron, bueno, la criminalidad se disparó y se volvió algo impopular de inmediato. Claro, pero sobre la efectividad de sus ideas... No, pero no es la efectividad, no es la efectividad, te estoy hablando de la popularidad. Fue tan inefectivo que ahí mismo la gente, la opinión pública cambió a nuevamente Fund the Police, por favor, y en muchas ciudades que aplicaron eso,
retrocedieron en esa política. Entonces, ¿cuál avance ha habido si todo lo que ella lanza se discute, se genera mucho ruido, el marketing, pero después al final terminan igual en donde estaban antes? Yo no lo veo como, no veo eso Bueno, como una primero, amenaza. el mero hecho de que se haya implementado en algunas ciudades, New York, en Portland, en el estado de Oregon, en San Francisco, ya habla de que al menos hubo un intento y una voluntariedad de Ok, seguir una si eliminan en cualquier estado, por ejemplo, lo va a poner a este lado, eliminan acá en el estado de la Florida los impuestos sobre la propiedad. Tú y yo lo aplaudiríamos, pero si en 4 años los vuelven a poner, tú y yo vamos a decir, bueno, tuvimos éxito hace 4 años. No, yo lo vería como un rotundo fracaso. Yo lo No, vería no como un sería, no, fracaso. no sería un fracaso rotundo, Si no porque lo el mero man... hecho de que se consideró y se aplicó es un éxito rotundo a largo plazo que se mantuvo, Pero si no se evidentemente mantuvo es no. porque no supimos vender la idea de ese proyecto, Franklin. Entonces no fue No, exitoso. escúchame algo. No fue Escúchame algo. exitoso. Estás siendo reduccionista del resultado Ok, final, pero no estás viendo más allá y te voy a explicar por qué. ok, ok. Hoy te apuesto que haces bueno, incluso te voy a hablar vamos a hablar del tema del Green New Deal hasta que se me olvida. Data for Progress hace una encuesta y encuentra el Green New Deal apoyado abrumadoramente por quienes, por demócratas, obviamente, por demócratas, donde hay personas desde como Joe Biden hasta Alexandria Ocasio-Cortez, los demócratas lo apoyan en un más de un 60%. Y los jóvenes, lamentablemente, las personas de nuestra edad, también apoyan el Green New Deal. ¿Pasó en el Congreso? No. ¿Va a pasar mañana? Tampoco. Pero hay una idea inculcada allí de el mundo se va a acabar muy pronto y hay que actuar ya. ¿Y cómo actuamos? Atacando a la empresa privada. Quizá no se traduzca en un plan de Green New Deal, pero sí se traduce en un plan como el Inflation Reduction Act, que está años luz del Green New Deal, pero que pasó y que tiene un sentido profundamente ecologista con una gran aceptación entre las bases progresistas y entre los grupos demográficos que más apoyan a Alexandria Ocasio-Cortez. Y voy con el tema de la policía. Le quitaron fondos a la policía, fracasó y ahora les están dando fondos de nuevo. Pregunta a los demócratas qué piensan de la policía. Te dirán que son racistas, te dirán que son supremacistas blancos, te dirán que son de extrema derecha. Quizá en la realidad política actual no les beneficie quitarle fondos a la policía, pero ese sentido ideológico que les ha vendido personas como Alexandria Ocasio-Cortez está allí inculcado en una base demócrata que cuando algunos problemas parezcan eludirse, retomarán esas ideas y no tengo ninguna duda de ello. Y yo creo que eso es lo más peligroso, cuando se aceptan ciertas ideas y forma parte ya de tu ética, de tu moralidad. Y es lo que Alexandria Ocasio-Cortez logra con mayor habilidad. Y es lo que más impacto tendrá. ¿Me puedes hablar de fracaso legislativo? ¿Quién es tu congresista favorito? Por ejemplo. ¿Congresista? Sí, representante. Yo sé quién es el de quién. ¿Quién? Tomás Massey. Thomas Massie. ¿Cuál es su éxito legislativo? Gran pregunta. Bueno, exacto, es una buena pregunta. Pero yo no he dicho que Tomás Massey es el líder del movimiento libertario porque no existe. Pero a ti, que es una persona muy inteligente, Lo admiro. muy capaz, muy enterada, muy estudiosa, te tiene motivado. ¿Por qué? Porque él ha representado tus ideas políticas en el Congreso. Y estoy seguro que Thomas Massie ha llevado muchas personas y muchos votantes, o al menos a un número importante, a una derecha un poco más libertaria, un poco más de liberalismo clásico. ¿Y qué quiero decir yo con esto? No siempre el éxito de un político y sobre todo un congresista de la Cámara de Representantes, recordemos que son más de 430, si mal no recuerdo, no siempre el éxito se mide necesariamente por un proyecto legislativo, sobre todo cuando eres joven y cuando tienes una idea que es impopular. Allí tu éxito se puede ver en la capacidad de movilización que tienes, en cómo creas un movimiento político, en qué tan relevante eres para los medios de comunicación y cómo construyes una masa para el futuro. Y por esto, Alexandria Ocasio-Cortez, y además porque Bernie Sanders está a punto de morirse, por favor. Sí. Por eso, sí, lo digo sin pena. Y por eso, Alexandria Ocasio-Cortez es el mayor peligro político para los Estados Unidos. No tengo ninguna duda de ello. Si Bernie Sanders fuese más joven, te diría Bernie Sanders. Yo creo pero Bernie Sanders, escúchame, Bernie Sanders también estuvo solo mucho tiempo. Votaba solo mucho tiempo. Y él fue el que construyó esto justamente. A eso me refiero. Por eso él es mayor amenaza que Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez se montó en la ola de Bernie Sanders.
Y ¿Te lo estoy de pongo acuerdo así? contigo. Bernie Ok. Sanders es mayor amenaza, pero ese se muere pronto. Bernie Sanders es la ola y Ocasio-Cortez Bernie hizo de Sanders se muere surfista. pronto. En cambio, tenemos a Alexandria Ocasio-Cortez que le quedan al menos 40 años de vida. Pero es que ahí es donde estamos, ahí es donde tenemos la diferencia. Yo creo que puede surgir otra figura a la que sí hay que temerle. Yo creo que Ocasio-Cortez, lamentablemente, la cabeza no le da para más allá de ser buena imagen. Ok, ¿tú crees entonces que una figura de izquierda nueva pudiese suplir sin problemas a Alexandria Ocasio-Cortez dentro del Partido Demócrata? Yo creo que no. A Bernie Sanders, que es el que estoy O colocando sea, como... a pasar por encima de Alexandria. No, Porque lo que estoy diciendo es que Ocasio-Cortez no es líder de un movimiento. Ocasio-Cortez forma parte de un movimiento. Esa es la discrepancia que tú y yo tenemos. Y por eso yo no la veo a ella como una amenaza, más allá del marketing, que ojo, es importante. ¿qué tendría? Y la puedes utilizar, por ejemplo, como Bernie Sanders lo ha hecho, justamente para hacer lo que ella está haciendo ahorita. Pero más allá de eso, ella no es una Nancy Pelosi, por ejemplo, que políticamente esa sí es un águila moviéndose. Y tú lo sabes. Claro, pero Por la edad y por el tiempo, chévere. Decenas de años en la Cámara de Representantes, Speaker of Pero the te quiero agregar House. algo, Franklin. Franklin, te quiero agregar algo, ¿no? Porque tú estás hablando del tema de los jóvenes. Y ojo, muy preocupante, muy preocupante que creo que alrededor de un 50% de los jóvenes en estos momentos les gustaría un gobierno de izquierda o algo parecido. Creo que más o menos por ahí va la cifra y eso es bastante preocupante. Pero eso no es producto de Ocasio-Cortez y creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Eso viene de un poquito antes de ella. Esa tendencia. Antes de ella, los jóvenes siempre tienden a ser de Okay. izquierda, pero... Okay. No, pero ya va. Te quiero agregar algo. Cuando Bernie Sanders fue candidato, su base también fueron los jóvenes, porque los jóvenes son los que están, bueno, teniendo esa tendencia y vamos hacia la izquierda. Sin embargo, algo que ha sucedido es que estos mismos jóvenes, o sea, la base electoral hasta los momentos de esa izquierda más radical dentro del propio Partido Demócrata parece que no se incrementa. Bernie Sanders no ha logrado que esa masa se traduzca en, bueno, cuando se gradúen, ¿no? Cuando vayan a trabajar, que se mantengan igual de radicales. Esto, bueno, por múltiples encuestas que lo han hecho. Gente que apoyaba antes, no sé, expropiaciones, cuando Bernie Sanders, y después que se graduaron y fueron y trabajaron, ya por lo menos siguen siendo de izquierda, yo no te quito eso, y yo creo que la izquierda blanda es un camino para que llegue a la izquierda dura eventualmente, pero lo que es la base como tal de ese radicalismo, más allá del ruido que hacen, no me parece que se haya solidificado, y las encuestas así lo mencionan también. Yo sí creo que se ha solidificado, no necesariamente en la personificación de Bernie Sanders, porque de lo contrario hubiese ganado una elección presidencial, pero sí en la radicalización y en la inclinación más a la izquierda del Partido Demócrata. Te lo pongo en un ejemplo. Bueno, ahí puedo estar de acuerdo contigo. Tú pones hoy a Bill Clinton como presidente, no lo que diga o haga hoy, como presidente, sus 8 años como presidente. Ignoremos lo de Mónica Lewinsky, hablemos de política. Tú pones a Bill Clinton al lado de Joe Biden y Bill Clinton parece un republicano. Tuvo una propuesta en estado benefactor, por ejemplo, en donde para poder recibir beneficios tenías que trabajar. Imagínense ustedes. Tuvo presupuesto balanceado. El último presidente en tener un presupuesto y un gasto balanceado, después de él, Bush, Obama, Trump, todos han añadido a la deuda y Biden también añadirá a la deuda. Tuvo una propuesta que firmó en su escritorio, que fue pasada por el Congreso por ambos partidos, que fue el respeto por el matrimonio, que era codificar como ley federal el matrimonio entre unión entre hombre y mujer únicamente, o incluso hay republicanos, y no me parece malo, más de 10 republicanos que votaron a favor del matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo, que me parece bien. Lo que te quiero decir es, por la personificación de Bernie Sanders pudiese parecer de que la base izquierdista no se mantiene, sino que se cruzan al medio. Pero si el Partido Demócrata hoy está mucho más a la izquierda hace 20 años, ¿no será que esos jóvenes de hace 20 años que eran izquierdistas, es cierto, no están votando por Bernie Sanders, sino por Joe Biden, pero por un Joe Biden que es mucho más izquierdista que Bill Clinton, que es mucho más izquierdista que el Partido Demócrata hace 20 años? No, ahí tienes toda la razón. Gracias, yo sé. No, es que totalmente. Y por eso yo creo que la diferencia sigue radicando en el tema de la figura de Ocasio-Cortez. A ver, a tu juicio, lo que ella está haciendo específicamente en el grupo de los jóvenes, ¿ella está convenciendo a jóvenes que no están convencidos o ya le está hablando a una base que ya está convencida, Franklin?
Yo creo que ella también está convenciendo, y porque es una figura que no es lo mismo que le pasaba a Bernie Sanders por razones obvias, ser un hombre intelectual, blanco. Ella logra ser cool y hacer del Claro. socialismo algo cool. Y está saliendo, la verdad no conozco mucho este programa, ni quiero conocerlo, pero actualmente es como participante en un programa de drag queens. Y uno diría, ¿y qué importancia tiene esto en vez de esta señora estar en Washington, D.C.? Te apuesto que ahí se lanza un mensaje de igualdad en contra de Ron DeSantis, de política, que para un joven que le interesa ese tipo de entretenimiento y no tiene mucho interés en la política y está cruzando los canales, se encuentra con AOC y siente simpatía con ella. Ahora, su mayor capacidad no necesariamente está en convencer personas, eso te lo pudiese dar, porque también se dedica a un público que ya está convencido, pero los moviliza, los motiva. Yo creo que ella sí tiene una gran capacidad de movilización. Las protestas que ha desarrollado contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el aborto, donde supuestamente la encarcelaron, la metieron presa, ya sabemos esa historia, Buen así, show. exacto. Y habilidad tiene, ¿y quién puede decir que no? Así que, mira, yo creo que Alexandria Ocasio-Cortez es un gran peligro para los Estados Unidos. Creo que es una persona muy hábil. Desafortunadamente repudio prácticamente todas sus ideas. Pero sí, sí es una persona de temer. ¿Tú no crees que sea de temer? ¿Tú no le No, temes en lo más mínimo? ¿No te cambia si en lo más mínimo lo que ella haga, lo que ella hace? no, No. no me parece que haya que tomarla en serio a ella. Y te repito, al menos que eventualmente cambie la estrategia. No, si así en el tema de marketing se va a quedar es como eso, como una figura que sí, va a salir, va a ser un show. Los que la apoyan van a decir, wow, qué inteligente. Los que la rechazamos vamos a decir, ay, qué bruta. Y ahí se queda. ¿Ves? Porque lamentablemente ella no está entendiendo el momento político que lo está viendo y lo demuestra con su postura justamente. Lo demuestra con su postura. Haga lo que haga, Ocasio-Cortez siempre ha quedado como una incoherente. ¿Por qué? Ella votó por Nancy Pelosi para Speaker of the House. Correcto. Cuando ella se ha vendido como la outsider que no se arrodilla al establishment. Y si no votaba, entonces ella iba a ser la responsable de que los demócratas no controlaran la Cámara. Ese es el problema cuando asumes posturas de ese tipo, Franklin. Bueno, tú lo sabes porque evidentemente tú también estudias bastante el tema de la política. Ahora bien, Franklin, el Partido Demócrata se ha radicalizado. Estamos de acuerdo los dos con eso. ¿No? Hacia la izquierda, una izquierda. De hecho, el Partido Demócrata de los años 80 hoy sería republicano. Sí, 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 sí. Estamos de acuerdo en eso. Pero no necesariamente eso significa que el Partido Demócrata entonces tenga más chances de llegar al poder con esta izquierda tan radical. Lo que sucedió, y yo creo que tú estamos de acuerdo, en el caso de Joe Biden, la gente votó en contra de Trump. Porque, bueno, Trump en su retórica, en su mandato no tanto, en su retórica era muy incendiario, muy radical, muy divisionista, como lo llaman algunos, y entonces la gente quería al moderado, que en su retórica Joe Biden era moderado, en sus políticas no. ¿A dónde quiero llegar? Que estas ideas que tuvo o que consideramos que sí son una amenaza, evidentemente, yo creo que todavía no calan en el grueso de la población. Creo que Ocasio-Cortez no está logrando que calen en el grueso de la población, en los independientes o en los republicanos. Y es más, habría que analizar realmente también, porque es cierto, dentro de los demócratas, las políticas de extrema izquierda se están haciendo más populares, pero seguimos teniendo la misma cantidad de demócratas. No he revisado esas cifras. Por ejemplo, acá en Florida hay menos demócratas que antes, ahora son más republicanos. Eso no se estará aplicando en otros estados. Es imposible hacer un análisis sacando a Sí, sin Trump de tener la la cifra. ecuación, porque Trump ha sido un factor muy determinante y tú puedes que tengas mucha razón. Yo te pudiese decir que Donald Trump es el primer presidente desde Bush padre en no ser reelecto. Te pudiese decir que en el 2018 los republicanos tuvieron una elección terrible en la Cámara de Representantes donde perdieron más de 40 sillas. En el 2022 tuvimos unas elecciones en mitad de término donde Joe Biden se convierte en el primer presidente, o no el primer presidente, en uno de los presidentes con mejor rendimiento en unas elecciones en mitad de término para un primer periodo, donde añade una silla en el Senado y pierde unas pocas nada más en la Cámara de Representantes, y eso pudiese como verse un éxito a la izquierda del Partido Demócrata. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que de alguna forma ha sido más una reacción a cierto partido republicano que ellos rechazan o a Donald Trump y no tanto una afinidad con las ideas del Partido Demócrata. Sin embargo, eso también está por verse en las próximas elecciones. Lo que sí es cierto es que el Partido Demócrata es cada vez más radical
Y parece que hay, al menos en el sector demócrata, mayor afinidad con las ideas socialistas en Estados Unidos. Y Pero yo mi creo que pregunta es, yo no sé si tú lo sabes, ¿sabes si hay más demócratas registrados ahora? Porque si hay menos y se quedaron menos, pero son más radicales, bueno, eso es una victoria para la derecha realmente. no sabría decirte a nivel nacional, pero hay algunos estados que, así como en la Florida, han perdido el liderato, los han ganado. Por ejemplo, Georgia solía ser un estado republicano, mira cómo han perdido las sillas del Senado. No sé cómo irá el tema de registros o identificación. Siempre suele mantenerse en un 30% creo que de cada partido y el resto independiente. Eso es la tendencia que siempre ha predominado, puede cambiar por un par de puntos porcentuales. Pero, a ver, si hablamos de la radicalización del Partido Demócrata, no solo en los últimos 4 años, si ignoramos un poco a Alexandria Ocasio-Cortez aquí, y vamos más atrás, los demócratas han ganado 3 de las últimas 4 elecciones presidenciales y han ganado, creo que 7 de las últimas 8 elecciones, han ganado el voto popular en 7 de ellas. No quiero decir que el país está siendo más demócrata que republicano, creo que es una combinación de aspectos, pero en cuanto a resultados electorales se refiere, yo creo que el Partido Republicano últimamente está fracasando. No quisiera decir que es que el país es más socialista, pero definitivamente algo está fallando y algo se está haciendo mal dentro de la derecha. O algo muy a la izquierda. Ahí estoy totalmente de acuerdo, porque yo veo que más bien cuando ganan los demócratas no es tanto porque la gente está emocionada por votar por ellos, sino porque están rechazando al candidato republicano. Bueno, fíjate Arizona. ¿Quién va liderando la carrera para el Senado? Kari Lake, la que acaba de perder la gobernación. Y perderán. ¿No? Y perderán el Senado también. Sí. Perderán el Senado. Y bueno, ya ahí saldrán con el tema del fraude. Que porque cierto, además, los demócratas son más hábiles que en esto que los republicanos. Ellos, para los estados péndulos, saben nominar a personas que no necesariamente son las más radicales. Es decir, no nominan a Alexandria Ocasio-Cortez para que sea gobernadora de un estado como Arizona. O sea, obviamente es de New York, existe, pero quiero decir una persona como ella. Sí. Nominan a alguien como Katie Hobbs. Incluso en la Florida la movida no fue tan mala. Charlie Crist, que fue republicano. Y a Ron DeSantis no le iba a ganar nadie, pero eligieron a un señor establecimiento que fue republicano, que fue gobernador, pero no fue incluso tan mala la movida. Le sale mal porque... Y la senadora, ¿te acuerdas? La que se enfrentó a Marco Rubio, una policía, para que no dijeran defund the police. No le podían decir defund the police a una señora que literalmente era policía. Y en cambio el Partido Republicano en Pensilvania nomina a un señor como Mastriano, que estuvo en la protesta del 6 de enero. Un señor que estuvo en la protesta del 6 de enero. Y a Dr. Oz. Como Pensilvania. Dr. Oz. Walker en Georgia, que tenía al hijo hablando mal de él. Es decir, y que le había pegado a la esposa y todo un drama. Sí. Es que el Partido Republicano, si hacemos una analogía con el fútbol, se ha metido autogoles, pero hasta decir basta. Sí. Pero yo de verdad sí creo que Alexandria Ocasio-Cortez es una amenaza. Es una amenaza latente por sus ideas, obviamente, y en eso estamos de acuerdo, por su marketing. Y ¿Tú crees que eventualmente a largo plazo Ocasio-Cortez no solo sea la nominada? Porque, ojo, la nominada del Partido Demócrata puede ser, pero tú le ves posibilidades de llegar eventualmente, por ejemplo, a la presidencia de los Estados Unidos. Hoy no, pero en un futuro. En un futuro, por sí. eso, en un futuro. Sí, sin duda. Ahí tenemos una diferencia. Ya veremos de aquí a 60 años. Pero eso dependería también, es que obviamente es una predicción difícil de hacer porque estamos hablando de décadas, ¿no? Total. Pero si la realidad política de Estados Unidos va encarrilada a lo que parece ser que es una radicalización de dos fuerzas políticas, una más hacia la izquierda, otra más hacia la derecha, un poco más proteccionista, nacionalista, etcétera. Sí. Yo sí creería que una persona como Alexandria Ocasio-Cortez puede ser presidente. Si Donald Trump, que yo lo apoyé, logró ser presidente y obtener el voto independiente y ganar elecciones en estados péndulos contra una persona como Hillary Clinton, que igual era una pésima candidata, yo creo que por supuesto que Alexandria Ocasio-Cortez pudiese hacer lo propio para la izquierda si las condiciones políticas y sociales de ese momento están dadas. Pero aún si no logra hacerlo, Esteban, porque el daño únicamente no sería creado si ella es presidente. El daño está creado cuando más personas como ella se sienten motivados
y se convierten en congresistas o más jóvenes como ella. Y yo creo que allí es donde tenemos que tener la lupa, porque yo creo que de allí es de donde va a salir cualquier otro que sí tenga un poquito más de ambición y de inteligencia política y que no se quede nada más en la imagen. Y esa es mi conclusión, justamente. Y puedo estar de acuerdo contigo, pero eso también sería un mérito de Alexandria Ocasio-Cortez. No necesariamente, el movimiento ya está. Y fue Bernie Sanders el que radicalizó al partido. ¿Y no le ha dado fuerza a Alexandria Ocasio-Cortez a ese movimiento para que jóvenes surjan y se metan en la política, incluso surja uno mejor que ella? Valga la redundancia. Es que ahí es donde tenemos la diferencia. Yo no creo que ella le haya dado fuerza. Le ha dado voz. Es diferente para el movimiento. Le ha dado, no porque le ha dado voz, por el tema del marketing. Le ha dado voz al movimiento. Le ha dado un rostro y una voz. Pero el liderazgo y lo que pasa detrás de cámaras, que es muchas veces mucho más importante que lo que pasa frente a las cámaras, ella no está tan envuelta. Y todavía ella no ha entendido ese movimiento. No lo ha entendido. Estoy seguro que no lo ha entendido. Ya. Entonces, bueno, ahí yo me quedo. ¿Algún otro último mensaje, Franklin? Antes, yo creo que dejaste todo bien claro, ¿no? Todo bien claro. No le haré absolutamente nada a Bernie Sanders, solo para el récord, para quien está viendo. El comentario que hice es una obviedad, está por encima de la esperanza de vida, así que está próximo a morir y es una persona terrible que se fue de luna de miel a la Unión Soviética. Sabía que ibas a decir eso. Pidió levantamiento de sanciones para Cuba y Venezuela. Sí. Es atroz. Dijo que el sueño americano era más realizable en la Venezuela de Hugo Chávez, en el Ecuador de Rafael Correa y en la Argentina de los Kirchner que en los Estados Unidos. Correcto. Yo le deseo lo peor. No que le hagan algo ilegal, por supuesto. No, por supuesto. Incentivo que el universo le pase factura. Eso es lo que estás diciendo. El universo. Exactamente. Bueno, y ahí estaré yo para decir, bueno, socialistas. Bueno, de verdad que Franklin, te agradezco mucho que me hayas acompañado hoy en Giro a la Derecha. Muchas gracias. Gracias a ti, esta es una muy buena conversación y bueno, hasta la próxima. Así es. Bueno, era Franklin Camargo, panelista de Univisión y analista político de acá de los Estados Unidos, comentándonos sobre su percepción, ¿no? Respecto a la figura de Ocasio-Cortez y bueno, el futuro de este país. Él evidentemente la ve como una amenaza real a la estabilidad de este país, bueno, por todos los argumentos que aquí estuvimos desglosando. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el próximo martes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el martes.